La caficultura 4.0, la revolución industrial en la lucha contra las plagas del café. Para ello invitamos al ingeniero Pablo Benavides, ingeniero agrónomo de la Universidad de Nariño, doctor en entomología, con entrenamiento postdoctoral en biología molecular de la Universidad de Maryland. Pablo desde 1993 es investigador científico en Cenicafé y lidera el grupo de investigación de manejo de plagas con categoría A en MinCiencias. También es líder en la disciplina de entomología. Sus intereses científicos abarcan el manejo integrado de plagas de café, genética, insectos, biodiversidad, control biológico y agricultura digital, justamente el tema que estamos hablando. Para ello entonces invitamos al ingeniero Pablo y lo vamos a recibir a Pablo con un fuerte aplauso. Pablo, yo quiero aprovechar para saludar a los representantes de los comités municipales que hoy nos acompañan, a los comités departamentales y por supuesto al servicio de extensión de la Federación Nacional de Cafeteros, a nuestros investigadores de Cenicafé igualmente. Pablo hace parte de ese grupo de investigadores. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Ya tengo. Bueno, primero, pues muchas gracias al gerente técnico por la invitación. Un saludo muy especial a los caficultores, las caficultoras, a los que están interesados pues con todos estos temas, este grupo de jóvenes que espero que este tema también les interese mucho. Miren, cuando nosotros hablamos, cuando estábamos pensando en esto de caficultura 4.0, resulta que se necesita un bagaje enorme y una cantidad de información para que lo que realmente se vuelva operativo lleve información real y información sobre todo que sirva para los propósitos que se van a crear. Entonces, cuando hablamos de plagas, pues yo me refiero a la plaga clave, a la única plaga clave que tenemos en el cultivo de café en Colombia. Y generalmente tengo que hablar de la historia, un poquitico de la historia de lo que significa la broca del café. Entonces ustedes pueden ver aquí unas fotografías muy bien tomadas del insecto como tal. Es un coleóptero, es un cucarroncito pequeño que tiene pues la habilidad no solo de sobrevivir por más de 150 días sin alimento en su estado adulto, sino que entonces tiene la capacidad de entrar dentro de una almendra de café, colocar su cría y reproducirse en grandes cantidades. Entonces imagínense ustedes la cantidad de protección que le brinda un fruto, una almendra de café, a un insecto como este. Cuando miramos entonces cuál es el problema real que existe con la broca, y es que la broca pues se alimenta de la almendra, que precisamente es lo que nosotros estamos comercializando. Y miren ustedes en esa fotografía una almendra totalmente infestada con una población enorme de broca del café, pues ¿cómo lo deja? Pues realmente lo acaba. Hay un 55% de pérdida de peso, hay problemas en calidad en tasa, hay disminución obviamente en el precio y lo más importante, digamos lo más grave, hay muchas dificultades para comercializar ese tipo de grano porque los estándares internacionales permiten solo 1.5% de daños causados ya sea por insectos o por daños físicos para un café premium. Miren ustedes en la fotografía que les traje acá, son una cantidad de adultos, eso es de campo, son una cantidad de adultos que permanecen dentro de la almendra. ¿Y qué es lo que significa? Significa que una hembra madre fundadora entró a la almendra, puso hijas, sus hijas pusieron nietas y no habían condiciones de clima apropiadas para que ellas salieran del fruto a volar y entonces permanecieron durante todo ese tiempo en el fruto. Entonces recordemos nuevamente que un adulto de la broca, una hembra de broca, puede durar 150 días sin alimentarse dentro de las almendras. Entonces eso le da unas capacidades a ella y le dan unas condiciones sorprendentes para sobrevivir en café y para utilizar el café como la única fuente de alimentación. Este es de los pocos insectos que hay en la naturaleza que no se alimentan de nada distinto. Tú le puedes colocar cualquier otro tipo de material o de alimento y simplemente no es capaz de reproducirse. Con esto en mente, les voy a contar una historia corta, pero que me parece válida para que sepan por qué nosotros tenemos que pensar en agricultura 4.0 con este insecto. La broca es originaria de África, Etiopía.
Y entonces miren ustedes ahí el punto rojo, ahí es el origen, eso fue reportado, descrito por primera vez en el año 1901. Y miren ustedes, en el 1901 sin aviones, solo barcos para transportar café desde África a Colombia o para hacer ese intercambio de bienes, entre 1910 y 1930 el insecto comenzó a reportarse en Asia y ya llegó a las Américas, llegó al Brasil. 1913. Obvio, la posibilidad que tuvo de llegar a Brasil es que soportó un viaje por el Atlántico en un barco, porque pues finalmente tiene 150 días sin necesidad de alimentarse, pero entonces ustedes imagínense en ese panorama de 1913, viajando en barco, llegando muy posiblemente a Salvador de Bahía, después transportado en caballos o en mulas hasta Sao Paulo, y en Sao Paulo abrieron las semillas y salió a volar 2 brocas, muy probablemente, porque eso es más o menos como lo que nosotros conocemos a partir de huellas genéticas, muy poquitas fundadores, y dieron origen a toda la problemática que tenemos en América y en el Caribe. Entonces, mire, de 1930 a 1960 se movió muy poquito. Entonces llegó a Perú, llegó a Guyana, y cuando miramos ustedes en 1970 y 1990, pues estuvo una dinámica de dispersión. Y realmente llegó al 80-90% de todos los países americanos y las islas del Caribe que producían café. Colombia pues no fue la excepción, llegó en el año 1988. En los últimos años, hasta el 2024, pues simplemente llegó a invadir lo que le faltaba del planeta. Entonces, estamos hablando de un insecto que desde el punto de vista biológico y genético tiene unas altísimas probabilidades de ser exitoso en el cultivo del café, que busca el cultivo del café por cualquier rincón en donde se encuentre y que realmente pues está allí causando problemas más serios o menos serios dependiendo del clima. Entonces, hablemos del clima. Bueno, antes de terminar, en 1988 llegó a Colombia, se reportó por primera vez en Tumaco y Ancuya, Nariño. Para 1991 ya estaba en la zona cafetera central y ya pues para el 1993 estaba en todo el territorio nacional. Miren ustedes entonces ahí como un set, simplemente recordemos desde el punto de vista, ustedes van a ver ahí el macho y la hembra, el macho es el pequeño, no vuela, la única que vuela es la hembra, puede volar algunos kilómetros ayudándose del viento, por sí sola 500 metros, pero la capacidad que tiene este insecto es que tiene una forma de volar que se convierte en un polizonte. Entonces casi toda la distribución a nivel mundial ha sido como polizonte. Entra en una semilla, se va en un costal, se va en herramientas, se va con las personas. Y entonces aquí viene el tema del clima que realmente más nos preocupa, y es que este insecto responde de una forma diferencial a diferentes temperaturas. Entonces, si nosotros miramos cómo está distribuida la caficultura en Colombia y nos concentramos en estas 200.000 hectáreas más o menos que están por encima de 1.600 metros sobre el nivel del mar, lo podemos asociar fácilmente a una temperatura promedio de 18 a 19 grados centígrados. A esa temperatura, una hembra de broca es capaz de poner 40 huevos o producir 40 hijas, una sola. Y ella puede durar entre huevo y convertirse en un adulto, o sea, en una hembra nuevamente, 70 días. O sea que realmente se reproduce a una tasa menor y se demora muchos días en pasar todo el proceso de metamorfosis. Sin embargo, cuando nosotros vamos y nos concentramos en este grueso de 450.000 hectáreas de caficultura que las podemos asociar entre 20 y 22 grados centígrados, entonces la cosa cambia porque el insecto ya es capaz de reproducirse el doble. Es decir, la misma broca hembra que a 18 grados podía colocar 40 huevos, ahora puede poner 80 porque aumenta su capacidad de reproducción. Y ya no se demora 70 días en un huevo en convertirse en un adulto, sino que realmente se va a demorar entre 39 y 56 días. No hay diferencia en la capacidad de huevos que es capaz de poner a 20 y 22, pero sí hay diferencia en el tiempo generacional, en el tiempo en que ella se demora para llegar a adulto. Y si nosotros nos movemos a estas 300.000 hectáreas que están por debajo de 1.200 metros sobre el nivel del mar, que de pronto puede tener temperaturas mayores, pues hay que considerar que a 25 grados centígrados este insecto
Una sola hembra puede colocar 130 huevos, o sea, generar 130 hijas. Y ya no se demora 70 días como a 18 grados, sino que se va a demorar solo 22 días. Entonces, si nosotros hacemos simplemente como una operación teórica de lo que va a ocurrir, uno entre el periodo crítico del ataque de la broca, que son 120 días después de la floración, y la cosecha, que son los 240, pues entonces uno podría tener 1.7 generaciones. Y realmente una hembra tendría la capacidad teórica de producir 1.600 brocas. Pero mire cómo nos vamos moviendo a 20 grados y sube, y a 22 después sube, pero si estamos a 25 grados centígrados, entonces ya es un crecimiento exponencial. O sea, desde el punto de vista teórico, nosotros nos tenemos que preparar para esas condiciones de mayores temperaturas en la caficultura, porque la broca es un insecto que responde muy rápido a esos cambios, a esos aumentos en la temperatura. Si nosotros miramos cómo se ha comportado la broca en campo a nivel país, desde el año 2010 que se viene evaluando a través de Cenicafé y el servicio de extensión, entonces podemos ver que iniciamos con niveles muy altos, pero pues que de todas maneras las cosas han mejorado, digamos que estamos por debajo del 4% casi siempre, pero pues eso es campo. Y ahí hay mucho clima y hay mucho tema de manejo y de biología implícita. Pero si nosotros miramos el café que se almacena en Alma Café, entonces nos damos cuenta que hay unos picos. Bueno, que al principio cuando llegó la broca llegó al paraíso, porque no tenía, no se estaba controlando y tenía una cantidad de alimento. Ella comenzó a reproducirse, llegamos a tener 25% de infestación en ese grano almacenado. Pero nosotros ahora estamos manejando unos niveles mucho más bajos, pero siempre que llega el niño, entonces la broca aumenta y los daños aumentan. Y entonces y ahí es donde se presentan los retos. Y entonces, pues gracias al profesor Carlos, que hizo una introducción buenísima y muy precisa de lo que significa la agricultura 4.0, yo la voy a simplificar de esta forma, si me lo permiten, es básicamente utilizar diferentes tecnologías para automatizar una actividad. Y en este caso, la actividad que nosotros quisiéramos automatizar o que ya comenzamos a trabajar para automatizar es el manejo integrado de la broca del café en Colombia. Si nosotros miramos básicamente por qué agricultura 4.0, es básicamente porque vienen así como en un histórico, y entonces tenemos la agricultura 1.0, donde se utilizaba pues la fuerza humana y la ayuda de los animales y herramientas simples. Yo creo que todavía se hace. Después viene la agricultura 2.0, que es cuando ya comienzan las máquinas de vapor, y entonces ya comienza a industrializarse un poquitico el tema. La agricultura 3.0, que es cuando ya aparecen los computadores, y entonces se podrían sistematizar algunas prácticas, y ahora pues entramos ya a la agricultura 4.0, en donde vamos a utilizar todo lo que nos explicó el profesor Parra para poder entonces, como les dije, automatizar ciertas actividades dentro del cultivo. Entonces, imaginémonos lo siguiente: un caficultor con 8 meses de anticipación va a recibir una alerta temprana que le va a decir: su finca este año, para la época de cosecha, está en alto riesgo de ser atacada por la broca del café. Esté atento. Sería el primer mensaje. Pero para el que tiene cosecha en octubre, noviembre, diciembre o septiembre a noviembre, ese mensaje le estaría llegando en el mes de febrero. ¿Por qué nosotros vamos a buscar? Porque ya les voy a explicar un poquitico qué hay en el fondo de esto. Ese caficultor desde el mes de febrero ya va entonces a saber que está en un año y que está en unas condiciones que le van a complicar un poco las cosas y tiene que estar preparado. Posteriormente, ya cuando llegue el periodo crítico, cuando ya se tienen que hacer actividades de control, se le va a pedir que descargue una aplicación, y es una aplicación que lo va a acompañar dentro del cafetal, utilizando georreferenciación, evaluar qué es lo que está pasando en su finca. Entonces le va a llegar, proceda con descargar esta aplicación lo va a guiar para que evalúe en qué condiciones se encuentra la broca. Y entonces vamos a tratar de involucrar este tema de las trampas automáticas que registran el vuelo de la broca. Entonces, pero obviamente hay que hacer un trabajo enorme
en ese desarrollo, porque ahí hay que asociar los vuelos de la broca con la población dentro de cafetal, con los niveles de infestación, para que realmente pueda servir como una herramienta automática que le esté diciendo que ya tiene que hacer un manejo. Pero al final lo que nosotros queremos es que la finca se presente por lotes o por focos en unos colores por unas condiciones específicas de infestación y de posición de la plaga dentro del fruto. Y ahí no puede terminar. O sea, la idea es que toda esta información llegue al servicio de extensión y lo tengamos a nivel nacional para adelantar campañas, pero lo más importante es que le salga una recomendación y que esa recomendación entonces conjugue toda la experiencia de Cenicafé y todas las publicaciones científicas que hay sobre el tema para que realmente pueda actuar de una manera precisa. Y la idea es llegar con una recomendación precisa. Aplique el hongo Beauveria bassiana 1 por 10 a la 10 esporas por gramo en el lote número 3 y en el lote número 1 y nada más. Y entonces ahí ya se prepara, saca su dron o depende, eso sí, escoge qué tipo de aspersión tiene o cuál es la tecnología de aspersión que puede usar en su finca, porque pues si no siempre va a ser uno único, y entonces tendría una aplicación en el momento oportuno, en el lugar específico donde tiene que realizar el control, y eso pues nosotros esperamos que le reduzca costos y que le reduzca mano de obra, pero lo más importante, que pueda tener un cafetal más sano. Pero miren ustedes, al final esto es lo que estamos buscando, un cultivo sano, productivo y sostenible. Pero suena muy bonito contar así la historia y simplemente el abrebocas y mostrarles cómo funcionaría. Yo les quiero mostrar qué hay detrás de cada uno de esos pasos para que esto se pueda volver una realidad. Entonces miren, lo primero, este proyecto ya inició y hace parte de esta iniciativa Colombia Agroalimentaria Sostenible, adaptación al cambio climático, que es una investigación que se está haciendo con una alianza muy importante. Lo primero es Bioversity CIAT, Ministerio de Agricultura y Cenicafé. Detrás de este proyecto hay estadísticos, hay ingenieros de sistemas, desarrolladores de software, hay expertos en modelación matemática y estamos los entomólogos. Se armó un grupo grande y creemos que nosotros podemos avanzar en esto porque ya existe mucha información y ya les voy a mostrar cuál es la información que va a ser de utilidad para poner dentro de este sistema. Muy bien. Entonces, dividámoslo en tres. Lo primero, si nosotros queremos automatizar el manejo integrado de broca, tenemos que pensar en tres momentos o tres actividades. La primera, necesitamos un mapa de riesgo para poder lanzar las alertas tempranas a nivel país. Lo segundo, necesitamos desarrollar una herramienta para monitorear la broca en campo en el momento oportuno y para que se le emita una recomendación precisa de manejo a cada uno de los caficultores. Y lo tercero es que hay que hacer la estrategia de control y de seguimiento. Entonces comencemos con la primera, que es el mapa de riesgo de alerta temprana. Hoy podemos hacerlo porque existe un modelo de simulación para el comportamiento de la infestación por broca en el cultivo del café que fue publicado, digamos que recientemente, creo que tiene menos de 2 años esta publicación, pero que realmente ya tiene todas las bases necesarias para generar esos mapas de riesgo digámoslo, con precisión, con algo de precisión. Les voy a mostrar cómo. Acordémonos que el riesgo es la amenaza por la vulnerabilidad y nosotros como amenaza tenemos la broca del café y la tenemos en Colombia y está en toda la geografía nacional. Y acordémonos que nuestra vulnerabilidad nos la está determinando el clima y para el tema de la broca en específico es la temperatura. Entonces, este modelo de simulación se alimenta de otras fuentes. La primera, un sondeo fitosanitario que nos da los niveles de infestación a nivel país, y la segunda son los pronósticos de clima. Pero miren ustedes, esa es la estructura que se tiene dentro del modelo. El modelo tiene una población inicial, tiene todas las variables relacionadas con la reproducción y el desarrollo de la broca en las diferentes temperaturas y humedades relativas. Es un submodelo
del modelo de producción de café. Quiere decir, hay un modelo que simula la producción de café y a ese modelo se le pone el submodelo de la broca porque sin café no hay broca. O sea, al final el hospedante es exactamente el café. Y entonces, con toda esa información, todo esto está programado todavía en SAS, que hay que hacer un trabajo importante de compilación para que quede en un sistema operativo que nos permita entonces ser mucho más ágil para entregar la información que se necesite. Pero miren, nosotros necesitamos los niveles de infestación por broca a nivel de departamento. O sea, y eso no sale teórico. Para eso, la gerencia técnica de la federación tiene un operativo que se realiza desde el 2010, se hace 4 veces al año, en donde todo el servicio de extensión en una semana va al campo y visita, por ejemplo, en el mes de enero del 2024 se visitaron 3.205 lotes con edades entre 2 y 7 años y en cada uno de esos lotes se evaluó el porcentaje de infestación de broca. Como esto es un muestreo aleatorio, y los muestreos en campo se hacen de forma sistemática, nosotros realmente podemos entregar un resultado del porcentaje de infestación a nivel distrito y a nivel departamento y a nivel nacional. Ya les voy a mostrar cómo lo utilizamos. Ahora, esto ya existe y lo estamos haciendo desde el 2010. El modelo de simulación ya existe, ya lo tenemos, está programado, está validado inclusive, está desarrollado, evaluado y validado. Entonces, esas son la materia prima que nos va a permitir a nosotros llegar al mapa de riesgo. Pero ¿cómo vamos a llegar a un mapa de riesgo? Miren ustedes, este es el dato de enero del 2024. Estos son los niveles de infestación con los intervalos de confianza que se encontraron en cada departamento en el mes de enero del 2024. Ahora, este modelo, o el modelo como tal, también se alimenta de los pronósticos de clima y de las predicciones climáticas. Porque hay una diferencia enorme. Los temas de variabilidad climática se están presentando cada vez más cercanos. Y entonces nosotros en el año 2016 hablábamos de que entrábamos a una temporada seca más acentuada de lo normal. Ahí en el círculo señalé el niño de intensidad fuerte. O sea, estábamos en un momento de niño fuerte en el 2016, pero miren, enero del 2022, el boletín número 77 nos hablaba de unas condiciones de la niña y tuvimos una niña muy amplia durante mucho tiempo. Y en el 2024 ya estamos hablando de un evento fuerte del niño. Entonces, varía muy rápido. Y toda esta información la contiene el modelo para poder emitir entonces una alerta temprana. Y miren cómo funciona. Esta es una salida del modelo. Entonces, ¿qué me entrega el modelo después de que yo le meto toda la información? Me voy a referir solo a un ejemplo de Caldas. Número de árboles por hectárea, pues esa es información que nos da el SICA. Edad, número de frutos brocados por árbol, número de frutos brocados en el suelo, que nos lo da el sondeo fitosanitario, y número de píxeles. Cuando hablamos de número de píxeles, lo voy a explicar así. Un píxel para nosotros, y por lo menos la investigación de Cenicafé ha entregado estos resultados, contiene 1 kilómetro cuadrado de fincas cafeteras y ya está pixelado toda la región cafetera del país. O sea que como materia prima también ya lo tenemos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hace el modelo de simulación? Que me entrega una infestación simulada para cada uno de esos píxeles. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Miren ustedes la precisión de la simulación. Ese dato fue simulado y el dato de arriba es el promedio real que nos dio el muestreo que se hizo en campo. Miren que en los 3 casos que hicimos para Caldas, en el año 2015 que fue niño, inicio de niño, 2016 que fue ya niño intenso y 2020 que fue un año neutro, nos mostró que la infestación que estaba simulando el modelo caía en los intervalos de confianza del muestreo aleatorio. Es decir, tenemos una herramienta y la herramienta nos está dando la oportunidad de hacer esto. Este es un mapa de riesgo para el año 2016 para Caldas y ese es el mapa de riesgo para el 2020 para el mismo departamento. Miren ustedes que la alerta no le va a llegar a todo el mundo todos los años.
La alerta le va a llegar a las personas, a las fincas cafeteras, donde realmente el modelo de simulación le está mostrando que por condiciones de infestación inicial y por condiciones de clima va a tener altos niveles de infestación. Muy bien, y entonces ahí termina la primera parte. Ya tendríamos entonces la forma de mandar la alerta temprana. Ahora viene el segundo. ¿Cómo vamos a desarrollar una aplicación para monitorear y que permita de forma automática darle una recomendación a cada uno de los caficultores en cada uno de los lotes que tienen? Entonces allí lo que vamos a hacer primero es centrarnos en el usuario. Entonces aquí hay que elaborar un diseño centrado en el usuario. ¿Por qué? Porque van a haber caficultores que tienen smartphone y que quieren utilizar esta metodología. Pero también van a haber caficultores que tienen el smartphone, pero pues no les interesa. Y no lo culparía. Si están a 1900 metros sobre el nivel del mar, pues no tienen necesidad de estar utilizando una aplicación de este tipo. Ahora, es posible que encontremos caficultores con celulares de gama media y es posible que tengamos caficultores que no lo tienen. Y la verdad le queremos llegar a todos. Pero entonces el sistema de llegar a todos tiene que cambiar. Es posible que que tengamos que desarrollar un aplicativo para el smartphone y es posible que tengamos que diseñar algo a través de WhatsApp o de mensajes de texto para los que no tienen ese tipo de tecnología. Pero el servicio de extensión va a seguir allí. Entonces muy probablemente vamos a tener que generar volantes y notas radiales y programas locales para entonces acompañar a aquellos caficultores que no tienen esta tecnología, pero que sí quieren y que están preocupados en el tema. Aplicativos ya hay. O sea, nosotros podemos entrar en internet y podemos encontrar por ejemplo, es Best Beans, fue desarrollado en Hawái para la caficultura hawaiana y pues básicamente ellos tienen otras condiciones, tienen otra forma de hacer el muestreo, pero digamos que entregan al final, ustedes van a mirar en la tercera fila, que en esa finca, en ese reporte en particular, ese caficultor tenía el 11.6% de infestación en el cafetal y que tenía el 3%, creo que es 3%, no lo veo bien, de brocas vivas en posiciones A y B. Entonces a ese caficultor hay que darle una recomendación, posiblemente no aplicar porque la broca ya no estaba viva, pero bueno, hay forma de hacerlo. Y nosotros queremos buscar la manera de hacerlo lo más rápido posible y más amigable para que entonces podamos dar una recomendación precisa. Entonces, nos vamos a apoyar obviamente de todos estos análisis de mapas, pero al final lo que yo me estoy imaginando es el croquis de la finca con el recorrido, con los lugares en donde se está tomando la información que le permita entonces estar dando una recomendación para aplicaciones puntuales en áreas y en el momento oportuno, no antes, no después, porque ahí es donde se pierde mucho dinero y donde se pasa la oportunidad de controlar la broca. Ahora, ¿qué contiene esta recomendación? Pues todas las recomendaciones que están soportadas por Cenicafé, que yo entendería que muchas personas cuando llegan a consultar encuentran mucha información y a veces pues necesitan simplemente que le digan exactamente qué es lo que tiene que hacer. Ahora, viene el último, que es el control y seguimiento. Entonces, en control y seguimiento, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos también que imaginarnos? Que no todos los caficultores tienen las mismas condiciones. Unos aplican con drones, otros tienen máquinas aspersoras manuales o eléctricas, o todavía trabajan en las máquinas semiestacionarias. Entonces, debemos darle una recomendación dependiendo de la tecnología que tengan en la finca o la tecnología que tengan disponible en un momento dado. Pero entonces ya con esta información, ya les llega la alerta, entonces volvamos a repetir cómo es el proceso. Les llega una alerta temprana con 6-8 meses de anticipación. Esta alerta temprana, después le llega la forma de descargar una aplicación o miramos si lo vamos a hacer por texto o por WhatsApp o por volantes. Después le va a entregar un mapa en donde tiene que aplicar una recomendación precisa y viene entonces y se ejecuta la acción. El uso continuado de la aplicación
va a dar la oportunidad entonces de mantener los históricos de los niveles de infestación y posición de la broca a través del tiempo en la finca, y pues esto le va a permitir al caficultor pues tener los récords históricos y mirar cómo está funcionando el tema de broca. También podría demostrar qué es lo que está ocurriendo en su finca, dependiendo de si está certificado o no está certificado, y también le va a permitir a todo el servicio de extensión en un momento dado tener el mapa de su distrito o del departamento o a nivel nacional con los niveles de infestación de las fincas que están utilizando el aplicativo, y es una información que tendría en tiempo real para poder desarrollar o adelantar campañas de manejo. Al final del día, lo que uno está esperando es un cultivo sano, productivo y muy importante, y yo lo pongo ahí y no es solo por ponerlo, lo digo desde lo más profundo de mi ser, sostenible. O sea, no todo es válido en el manejo de plagas, porque al final del día el mal uso de pesticidas conllevan a problemas muy serios. Yo les agradezco por el tiempo, por la atención, y pues yo creo que quedaron suficiente tiempo para preguntas. Claro que sí, un aplauso para Pablo. Muchas gracias, Pablo. Nos queda un espacio para preguntas. Y miren cómo hemos ido aislando las ponencias, el de profesor Parra con la de Pablo. Y hoy vemos que esto sí es una realidad, cómo se van aplicando estas nuevas tecnologías en procura de una caficultura rentable y sostenible. Adelante. Buenos días. Yo quisiera saber como las fechas aproximadas de este proyecto. Mira, este proyecto empezó en junio de este año. Llevamos pues, tratando de buscar cofinanciación por más de 2 años, pero ya la tenemos. Nosotros para el próximo año esperamos tener compilado todo el programa del modelo de simulación para poder hacer los mapas de riesgo. Esos mapas de riesgo creemos que pueden estar a la vuelta de 1 año, poco más. Y con el software yo creo que nos vamos a poder mover también muy rápido. Mi sueño es poder tenerlo listo en 2 años para comenzar a evaluarlo y validar.